Y te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, chicos, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos? Yo sé que no me saludan. Uno en el chat, eso, ya estamos listos. Uno en el chat, si estamos bien, si estamos vivos, si este es el día que hizo el Señor y nos regocijaremos y nos alegraremos en él. Amén. Hoy vamos a terminar una serie que espero que haya sido una bendición. Yo creo que la vamos a terminar hoy. Vamos a ver si el Señor hace algo más. Vamos a ver si el Señor nos mueve a hacer algo más o si vamos a seguir en esto. Pero sí quiero, y hacia adelante yo creo que vamos a tratar de hacerlo, hacer una serie de los generales de Dios para que podamos aprender de cómo se movieron avivamientos pasados y cuáles son las historias de los avivamientos, las cosas que el Señor hizo en otros avivamientos, quién fue quién, ir aprendiendo de ellos, seguir aprendiendo, expandiéndonos como, ok, ¿qué hicieron bien y cuál era el nivel en el que ellos se movían? Yo quiero aprender, yo no sé tú, pero yo quiero aprender porque yo quiero que el Señor me use así o de una manera mayor, ¿amén? Entonces, vamos a eso, pero también es importante, yo creo que son tiempos, ¿no? Yo creo que desde que empezamos esta serie, nosotros hemos tenido mucha guerra espiritual. Y yo hice una enseñanza un poco más privada con Awaken Men, con Awaken Women sobre el ayuno. El ayuno es, yo diría, nuestra arma número uno con la adoración para la guerra espiritual. Si tú eres serio sobre guerra espiritual, si tú eres serio sobre buscar al Señor y serio sobre ciertos momentos de batalla, siempre el ayuno va a ser tu amigo, la oración y la adoración van a ser tus amigos. ¿Sí? Adorar, orar, ayunar. ¿Sí? Y está dar. ¿Sí? Que en algún otro momento vamos a hablar del dar porque veo que hay algunos que lo tienen claro, hay otros que no lo tienen tan claro. Y en algún otro momento yo les voy a dar una enseñanza sobre finanzas. No es el día de hoy, pero en algún momento te voy a dar una enseñanza de finanzas porque para algunos de nosotros es algo que no conocemos tan bien, algo que hemos solamente escuchado. Y si tú estás batallando en finanzas, la única manera que puedes batallar es por medio de las finanzas, ¿sí? O sea, tú no puedes simplemente orar y no diezmar y esperar que el Señor voltee tus finanzas, ¿sí? Y esto puede ser muy controversial, pero tú no puedes simplemente orar y no dar, por ejemplo, y esperar que tus finanzas cambien. Entonces, luego vamos a hablar de como todo ese lado, de como todo lo que es finanzas y todo ese lado para ganar esas batallas espirituales que vienen desde lo financiero. Pero siempre lo que va a ser tu amigo es el ayuno, la oración y la adoración. Esos van a ser tus grandes amigos en la guerra, cuando estás en tiempos de guerra y especialmente la palabra, el Señor te va a hablar, te va a dar promesas, te va a dar estrategia. Y por eso estamos en oración en la mañana, por eso ustedes ven que Awaken Men y Awaken Women ayunan y quieren ayunar una vez a la semana, 2 veces los hombres. Estamos como ya creciendo a otro nivel. Por eso nosotros oramos en la mañana, leemos la palabra, adoramos, o sea, nosotros por eso también estamos muy cubiertos y muy fortalecidos porque el Señor está con nosotros, pero más allá de eso, porque Dios es un Dios bueno, amén. Y porque Dios nos ha dado las maneras para estar cubiertos, ¿sí? Yo quiero hablarte hoy de 3 puntos. Vamos a ver hasta dónde nos lleva hoy, porque el Señor también como que me estaba llevando hacia el gozo, también que lo hablamos un poquito, me estaba llevando también hacia las finanzas, pero el Señor me habló y tenía que hablar y debo hablar de estos 3 puntos, ¿sí? Primero, quiero hablarte de cuidar, y lo hablamos en algún momento con la historia de Ruth. Quiero hablarte de cuidar tus conexiones divinas, ¿sí? Entonces yo quiero que hagamos un ejercicio y tú vas a sacar algún lado para anotar, ¿listo? Y vas a anotar 3 conexiones divinas que el Señor te ha entregado. Que tú sabes, esta persona a mí me la trajo Dios a mi vida, ha sido una bendición de Dios para mi vida, me ha hecho crecer en el Señor o me ha dado un favor tremendo, ya sean finanzas, ya sean negocios, ya sea un favor como persona, me ha hecho crecer, se ha acercado a mí, me ha visto con ojos de favor y me ha ayudado a crecer. Yo quiero que tú escribas 3 personas así.
¿Listo? 3 personas así, uno en el chat si me están entendiendo, si estamos vivos, 3 personas así. A medida que tú vas escribiendo las personas, te voy a ir contando por qué es importante mantenerte conectado, ¿ok? Tú tienes que decir allí contigo mismo, mantenerme conectado, mantenerme conectado. Yo debo mantenerme conectado. Debo ser una persona que se mantiene en constante conexión. Sí, y así como yo tengo que mantenerme en conexión con Dios, así tengo que mantenerme en conexión con las personas que el Señor me ha entregado. Entonces tú ya tienes las 3 personas. Esas 3 personas es tu trabajo cultivar y cuidar esa relación. Lo que hablábamos el otro día con Ruth, cómo ella cuidó esa conexión divina por medio de esa excelencia que ella mostraba, esa excelencia que ella mostró, esa humildad que ella mostró, pero también el estar frente de esa persona en tiempos de favor. ¿Sí? ¿Qué pasó con Ruth? Ruth fue y se le hizo a los pies de Boaz y se le puso al frente y allí él dijo que ella iba a ser su esposa. Sí, la tomó por esposa, ella recibió herencia, pero también porque se hizo a los pies, porque se acercó. Y cuando Dios te da ciertas conexiones divinas, no significa que tú tengas que estar a los pies de esa persona, pero sí significa que tienes que cuidar esa relación. Hay ciertas conexiones divinas que el Señor te da 1, 2, 3 veces en tu vida. Y tú tienes que cuidar esa relación porque si no la cuidas, esa persona y el propósito que hay en conjunto que esa persona te podía llevar se puede perder. ¿Sí? ¿Cuál es una conexión divina bíblicamente? Que es muy loco pensarlo. David, la conexión de David divina era Saúl, ¿sí? Por medio de Saúl, David recibió una esposa, David recibió un mejor amigo que se volvió un hermano, que no era de sangre, pero un hermano, una de las conexiones más profundas a nivel bíblico que tenían hasta ligadura de almas, David y Jonatán. Pero también por medio de Saúl, él recibió entrenamiento en el propósito que le había sido llamado. ¿Sí? Entonces Dios te va a poner conexiones divinas. No significa que esa persona siempre va a estar ahí o no significa que esa persona siempre esto, lo otro, pero sí, cuando tú tienes esa conexión divina, tú tienes que cuidar esa conexión divina. ¿Qué hacía David? David, a pesar de que le tiraran lanzas, a pesar de todo lo que fuera, él era fiel hasta que tuvo que escapar y aun cuando escapó, él cuidó esa relación, esa conexión divina, dando ejemplo que él no iba a tocar aquello que el Señor le había entregado. El ungido, ¿cierto? A pesar de que David ya estaba ungido, él tuvo temor de Dios también de cuidar lo que el Señor le había entregado. Entonces tú tienes que ponerte constantemente enfrente como Ruth, como Esther, ¿sí? ¿Cuál fue el resultado de la oración y del ayuno de Esther por 3 días? Es que ella se presentó delante del rey. Y cuando se presentó delante del rey, pudieron obtener favor para toda. Y el enemigo tiene este lado claro, ¿sí? El enemigo lo tiene tan claro que él está constantemente delante de ciertas personas para ir y como sacar a personas del propósito. Entonces, ¿qué pasó? Y vamos a hablar mucho de eso, de estar al frente. ¿Por qué? Porque lo que más tienes que cuidar en la guerra espiritual es tus ojos, ¿ok? Porque lo primero que el enemigo va a ir en contra es de tus ojos. Entonces, así mismo, como tú tienes que cuidar conexiones divinas, van a haber personas que van a querer ponerse frente a ti para distorsionar tus relaciones divinas, ¿sí? También porque tú vas a volverte una conexión divina para otras personas. Pero asimismo el enemigo va a querer distorsionar y pervertir aquello que era de él. Amén. Entonces, esa parte es extremadamente importante, ¿sí? Tienes que mantenerte conectado. Cuando Jesús dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, ¿sí? Pero habla de que nosotros, nuestra conexión o nuestro lugar es que somos injertados, ¿sí? No somos raíz natural, sino somos injertados. El momento que nosotros perdemos esa conexión, ahí se pierde el fruto, ¿sí? Y hay conexiones divinas que el Señor te ha entregado a ti para dar un fruto sobrenatural, pero el momento que tú no lo cuidas, el enemigo sí se va a tratar de meter ahí y empezar a hablar de ti. Cuando tú paras de estar frente a esa persona que el Señor te entregó,
Tenlo por seguro que van a haber otras personas que se van a levantar a hablar mal de ti para que tú pierdas esa conexión divina. ¿Ok? Entonces, eso es importante, porque hay muchas personas que estas personas van a tener como a su alrededor, en su oído, y tú tienes que cuidarte de eso. Segundo, yo te diría, en cuanto a cuidar las conexiones divinas, te voy a dar como unos puntos muy rápidos. Usualmente la primera vez que tú te encuentras con alguien, yo quiero que tú aprendas mucho a ser persona. ¿Ok? A ser persona, porque tienes que moverte en sabiduría. Yo creo que muchas veces a las personas, especialmente entre más espiritual te vuelves, te olvidas de ser persona, te olvidas de tratar a la otra persona, y lo hablamos mucho en evangelismo, te olvidas de que la persona delante tuyo no es un número, sino es una persona real que tú estás hablando y conectando con esa persona. ¿Sí? Entonces, a veces, por ejemplo, yo veo mucho en conexiones y cuando personas están como muy hambrientas de no, yo necesito esta conexión, yo necesito esto, yo necesito lo otro, yo necesito estar conectado, sacarle provecho a mis relaciones, uno lo siente. Y yo siento eso, yo siento cuando alguien se quiere aprovechar de mi relación, se quiere aprovechar de mí, quiere aprovechar, se quiere sacar algo de mí. Yo lo siento y yo lo sé. Pero es porque la gente, a veces uno sabe cuando es aprovechada y uno sabe cuando es humilde. Cuando la persona simplemente quiere recibir, eso es tremendo. Y uno siempre va a querer ayudar a alguien que se está ayudando a sí mismo. Pero hay gente que quiere aprovecharse de la conexión divina, quiere aprovecharse de lo que tú tienes, de tu plataforma, de tu influencia, quiere aprovecharse de ti. Y cuando uno reconoce eso, esa conexión divina se pierde. Yo he tenido amigos o personas que se han acercado a mí y yo siento. Y puede ser como esa persona creció, porque el corazón de esa persona no es así, pero creció como tú tienes que aprovechar esto y aprovechar las relaciones, aprovechar todo eso. Y yo siento de una que la persona siempre está tratando de sacar algo de mí. No, haz esto por mí, haz este favor, haz esto. Y cuando la persona constantemente está tomando, va perdiendo favor, ¿sí? Y yo quiero que tú aprendas eso. Cuando yo estoy tomando constantemente, pierdo favor. Cuando yo estoy dando, incremento favor. ¿Ok? Te voy a mostrar algo. Los que dan dones llegan hasta los reyes. ¿Ok? Eh, Proverbios. Entonces, Proverbios 18. Vamos a ir a Proverbios 18 y 16. ¿Cómo esto es guerra espiritual? Porque cuando tú te cuidas en lo natural, y yo quiero que recuerdes esto, la excelencia, hay dos puntos que te van a guardar de la mayoría de la guerra espiritual. Número uno, la excelencia. ¿Sí? Cuando yo hago eventos o cuando nosotros hacemos eventos, si nosotros procuramos ser excelentes, nos va a guardar de la mitad de la guerra espiritual. Ah, es que se dañó el sonido, pero si tú tienes un buen sonido desde antes, has cuidado y has guardado los procesos, lo que el enemigo quiere hacer para dañar el sonido no tiene fruto. Entonces, por ejemplo, hay dos maneras que en eventos grandes se te va a manifestar o se te va a querer manifestar el enemigo. Si tú tienes un evento público, ¿sí? ¿Cómo se va a tratar de manifestar el enemigo? Especialmente en zonas residenciales, por medio de personas llamando a la policía para que la policía te acabe el evento. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que tener yo claro? Los decibeles. O sea, si me entiendes, es como ser muy pragmático. Ok, ¿hasta qué decibeles estoy? Entonces yo escuchaba un gran hombre de Dios y él me dijo, o él decía, no me lo dijo a mí, pero él lo decía, y él dijo, yo estuve en esta cruzada y yo tenía este principio claro, ¿sí? Del sonido y el nivel del sonido. Acaban de tener en ese lugar 2 semanas antes un concierto de rock y de metal y nadie llamó a la policía por eso. Cuando ellos llegaron a hacer una cruzada evangelística en ese mismo parque, llamaron a la policía 4 veces y los policías vinieron 4 veces, o sea, no los llamaron 4 veces, los llamaron más veces, pero los policías en medio de la cruzada vinieron 4 veces por sonido. ¿Y ellos qué hacían? Vea, estamos en el nivel correcto de decibeles, no nos pueden decir nada. Ellos se devolvían. Vinieron 4 veces a tumbar el evento, no pudieron. ¿A causa de qué? De la excelencia. La excelencia va a ser uno de los puntos que más te van a guardar de la guerra espiritual. Cuando tú tienes empresa
Cuando tú tienes cosas grandes, ¿sí? Yo lo vi mucho con mis papás. Cuando tú quieres llegar a un lugar alto y con Dios, tú tienes que ser más excelente que el resto, porque el enemigo va a buscar la manera de abrir la puerta para hacerte caer, ¿sí? Entonces, lo que el enemigo o lo que el mundo puede decir, no, es que, pues, o sea, esto es medio corrupción, pero no es tan corrupción. Tiene que poner una coima al Estado, ¿cierto? Para este negocio, pero pues todos lo hacen. No, todos no lo hacen. ¿Por qué? Porque el enemigo, el momento que tú te alineas con el mismo espíritu que está sobre el monte que tú estás impactando, y luego vamos a hablar de los 7 montes y todo eso, pero por ejemplo, el monte de gobierno, ¿cuál es el espíritu que se trata de mover sobre el monte de gobierno? Corrupción, ¿sí? Entonces, el momento que yo soy diferente, yo puedo impactar, pero el momento que yo me alineo con el espíritu de corrupción, yo abro la puerta para que me tumben y el enemigo sí no tiene misericordia. Entonces yo tengo que ser más excelente todavía si voy a impactar afuera. Tengo que ser más excelente, tengo que cuidarme más. El Señor me ha tenido, yo le hablaba a mis más cercanos, el Señor me ha tenido estudiando a Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart llegaba a 100 millones de personas cada fin de semana. 100 millones con un mensaje evangelístico en televisores en todo el mundo. Y llegó un momento que él tuvo una pelea con otro evangelista y el otro evangelista dijo, yo no voy a descansar hasta que tú caigas. ¿Cuál fue el problema de Jimmy Swaggart? Si él tiene la excelencia, si no tiene cabos sueltos, Jimmy Swaggart, así el otro le tuviera el rencor, no lo hubiera tumbado. Pero ¿qué pasa? Como el otro le tiene rabia, como el enemigo le tiene rabia y abre la puerta, entonces, ¿qué pasó? A Jimmy Swaggart lo encontraron en un lugar de prostitución, ¿sí? Le pincharon la llanta y le dijeron, vea, ya lo agarramos, tenemos todas las pruebas y lo tumbaron. Tumbaron a Jimmy Swaggart, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque tenía un cabo suelto. ¿Sí? Porque no tenía ese lugar de excelencia. La mitad de tu guerra espiritual se va a resolver con la excelencia, especialmente si es hacia afuera, si tú estás haciendo cosas reales para el reino. Si tú tienes excelencia, el Señor te va a cubrir de muchas cosas. Y la otra mitad de la mayoría de lo que se denomina guerra espiritual es mental, ¿sí? Es mental. Es perspectiva, es ofensa, es guerras que tú dices, no, yo no puedo, es falta de identidad, es envidia que nace desde un corazón que no tiene esa fuerza, es ego que nace de un corazón que ha sido rechazado. Todo eso es mental. Cuando el Señor transforma tu mente y te transforma a ti, tú te vas a ahorrar la mitad de la guerra espiritual. ¿Sí? Cuando tú logras transformar tu mente con la palabra es la que te va a limpiar, la que te va a establecer, la que te va a poner en ese lugar, entonces tú te ahorras la otra mitad. Y ya terminan siendo ciertos momentos que son momentos de ataques muy claros, pero que el Señor trae la victoria. Amén. Sí, porque tú también, además de eso, estás ayunando, estás orando, estás adorando, te vuelves intocable porque estás escondido con Cristo en Dios. Amén. Entonces, más allá de eso, y el primer punto lo vamos a cerrar acá, cuida tus conexiones divinas, mantente conectado. Entonces, yo a veces cuando nosotros nos encontramos con gente muy importante, ¿sí? La gente quiere de una, no, tomémonos una foto, no, por favor, y entonces le cuenta a uno toda la historia, no, es que yo hago esto y esto y esto, y por favor esto y esto y esto, y y entonces mire mis redes y sígame, y entonces haga esto, y uno se siente muy como, o sea, yo me quiero salir de aquí ya, porque la persona de una es a pedir, sacar. Y yo te voy a dar un principio espiritual. La segunda vez es espiritual, ¿ok? Yo quiero que escuches esto. La segunda vez es espiritual. Cuando tú te encuentras con alguien por primera vez, solo conócelo, tranquilo, haz que la persona se sienta bien. Cuando tú te lo encuentras ya la segunda vez, ya es espiritual, que esa conexión es algo que está entregando Dios. Y yo quiero que tú tengas la paz, que tú no tienes que hacer todo ya y en un momento para que esa conexión divina se dé. No, tú tienes que estar ahí, estar primeramente con Dios, que Él es el que tú estás con Él en el secreto, Él te exalta en lo público, pero tú estás ahí firme. Y la segunda vez ya es espiritual, que el Señor los quiere unir. Y ahí entonces tú empiezas a hablar y el Señor te va a dar favor, ¿sí? Gracia y favor.
sobre ti. ¿Qué pasó con Daniel? Ellos decidieron no comerlo del enemigo y entonces el Señor les dio 10 veces más gracia y favor, los hizo parecer más bonitos, ¿sí? Entonces es tremendo y les dio más entendimiento. ¿Cómo cuido mis conexiones divinas? ¿Cómo voy a cuidar cualquier relación? Echándole agua, ¿sí? Para que cultive, para que crezca, para que se mantenga viva. ¿Cómo le va a echar agua? Mira, Proverbios. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Ok, espérame, vamos a versículo 16. Vamos a Nueva Traducción Viviente. Dice, ofrecer un regalo puede abrir puertas. Es una vía de acceso a la gente importante. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Cuando tú encuentras tus conexiones divinas, ¿cómo voy a yo cuidar eso? Yo doy regalos también. Ay, 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 ¿cómo así que va a ser tan pragmático? Sí, yo voy a cuidar esa relación. Hey, me acordé de ti. Cuando tú te vas a sorprender, especialmente con personas de mucho power, o sea, mucho poder o mucho pudor, ¿sí? Económico. Las personas que tienen mucho dinero, nadie les regala nada. Es en serio, nadie les regala ni un café. Me acuerdo que yo una vez escuché como este principio, yo empecé a aplicarlo y me sorprendía. O sea, hey, te traje un café. Sí, no estoy tratando de lo que sea, pero yo estoy cuidando lo que el Señor entregó. Sí, hey, te traje un café. Hey, gracias. Y yo, pero pues es un café, a mí me valió como 3.000 pesos. No, gracias por pensar. Es que a mí nunca nadie piensa en mí. Y yo decía, wow, o sea, esto es tremendo. ¿Por qué? Porque estas personas, que es algo tan pequeño, pero nadie piensa en eso. ¿Por qué qué? Porque una persona de plata siempre le toca invitar a todo. Siempre tiene que ir a un lugar, invitar toda la cuenta, tiene que invitar a todo, tiene que darle regalos a todo. Todo el mundo espera que entonces aún se ponen como, no sé si has tenido un familiar como con dinero y la familia se ofende si no invita, que usted es el que puede. ¿Cómo volteas eso? Una conexión que el Señor te entregó, honra, honra eso que el Señor te entregó. ¿Cómo? Hey, mira, pensé en ti, tan, así cuido mi relación divina. Sí, maneras muy pragmáticas, pero que el Señor te va a ayudar a cuidar, porque es una guerra espiritual, sí, para que tú pierdas esa puerta, porque esa es una puerta, esa persona se vuelve una puerta para el propósito. Pero si tú no lo cuidas o si simplemente quieres usar a esa persona, la gente lo sabe. Y entonces esa conexión divina se pierde, ¿ok? Yo sé que estamos siendo muy pragmáticos con la guerra espiritual y con todo esto, pero yo quiero que tú aprendas cómo funciona, ¿sí? Y cómo esto lo hemos tratado, lo hemos probado y es la manera que el Señor nos ha cuidado. Y yo quiero decirte, yo he perdido conexiones divinas, por no cuidar, porque yo soy muy desapegado, demasiado. Por no cuidar, entonces yo tuve que aprender esto a la fuerza. Yo tuve que decirle, hey, acuérdense, yo no sé si bueno, los del equipo ellos saben, hey, no, vamos a comprar chocolates para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para entregar. ¿Por qué? Porque yo sé que así sea un detallito pequeño, la persona dice, ah, pensó en mí. ¿Ok? Ese es el primer punto. Cuida tus conexiones divinas. Mantente conectado, ¿sí? Número 2. No tomes decisiones difíciles cuando estás cansado. La mejor manera que tú tomes una decisión incorrecta va a ser cuando tú estás cansado, cuando estás agotado, vas a tomar las decisiones incorrectas, ¿sí? Te puedo dar un ejemplo como el ejemplo de Acab. Acab estaba llorando, Acab estaba mal, que porque no le habían dado esta tierra de Nabot. Y entonces ahí Jezabel entra y le habla al oído. Cuando le habla al oído y dice, no, vamos a matar a Nabot porque yo quiero la tierra, como así, y le dice, bueno, hágale. Y entonces matan y cometen un terrible error de maldición frente al Señor, porque mataron carne o personas inocentes. ¿Sí? Cuando tú ves a un Elías, que él se cansa y dice, ya me quiero morir, ¿ok? Entonces él está cansado y a causa del cansancio, él toma decisiones incorrectas y le dice a Dios cosas incorrectas. ¿Y por qué le dice, yo ya me quiero morir? El Señor lo envía
pero otro tiene que cumplir el llamado que tenía Elías, porque Elías en un momento de cansancio, en un momento de no descansar, en un momento de no caminar en lo que debía caminar, pierde el propósito, ¿sí? Entonces yo quiero que si tú en algún momento estás cansado físicamente, y otra vez estamos siendo pragmáticos, tienes que descansar antes de tomar una decisión grande. Porque el momento que tú tomas una decisión grande, cansado, luego cuando estás otra vez, es que hay algo que pasa cuando tú estás cansado que como que no estás en tus cinco sentidos. Y hasta uno a veces cansado se pone más bravo, más enojado, mucho más fácil. Toma decisiones mucho más radicales, mucho más fácil. Y me ha pasado a mí también, ¿sí? Y yo entonces digo, no, yo no debía haber hecho eso, pero es que estaba mal, estaba cansado, estaba agotado, estaba exhausto. En estos días yo estuve exhausto, el domingo yo estaba exhausto, yo estaba ya no podía más. Y en esos días yo trato de retraerme y estar solo. ¿Por qué? Porque yo sé que puedo tomar decisiones incorrectas en esos momentos. Son principios que yo aprendí de mi mamá, son principios que yo aprendí de estos padres espirituales que el Señor me ha entregado y los errores que ellos han cometido. ¿Listo? Número 3, y este es el más clave, tus ojos. ¿Ok? Van a escribir en el chat tus ojos. Tienes que cuidar, ¿qué? Tus ojos. Entonces, gracias, Andrés. Andrés, lo mejor. Listo. Tienes que cuidar tus ojos. ¿Por qué? Tus ojos son extremadamente espirituales. Vamos a ir a Mateo 6:22 y este va a ser uno de los puntos más claves. Entonces tenemos claro que tenemos que cuidar, ¿cierto? Que tenemos que cuidar nuestras conexiones divinas, que tenemos que ser excelentes, ¿sí? Para cuidarnos de guerra espiritual, que tenemos que no tomar decisiones cuando estamos cansados. Y ahora tenemos que cuidar, ¿qué? Nuestros ojos. Entonces, ¿qué dice Mateo 6:22-23? Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. ¿Sí? Todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? La lámpara del cuerpo es el ojo. Entonces, ¿qué significa? De dos maneras. Si tú logras ver correctamente, tú vas a poder recibir correctamente. ¿Ok? Todo está en los ojos, lo hemos hablado antes. Con Abraham, él le dijo, alza tus ojos, hasta donde puedas ver, eso heredarás. ¿Sí? Entonces, tener visión y visión espiritual es parte de lo que tú vas a recibir. Si tú nunca estás hambriento y anhelas y tienes fe por algo más, te vas a quedar estancado donde estás. ¿Y cómo tienes fe por algo más? Cuando tú estás en el lugar secreto, el Señor mismo va a poner su deseo en tu corazón. Cuando tú estás en el lugar secreto, el Señor mismo va a poner y a expandir tu visión, ¿sí? Por eso el Señor nos habla de lavar nuestros ojos con colirio. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? El enemigo te trata de cegar completamente, ¿sí? ¿Cómo te cegas? Con la decepción, ¿sí? Mira los discípulos de Emaús que iban en camino a Emaús. Ellos tenían a Jesús andando con ellos, pero a causa de la misma decepción de lo que ellos no habían recibido, lo que habían esperado, no podían reconocer la respuesta que ellos habían estado esperando. Lo segundo que te va a velar, el orgullo. ¿Qué pasa? Los fariseos estudiando la Biblia toda la vida se dedicaron a estudiar la Biblia, se dedicaron pues el Torá, ¿sí? Y se dedicaron a leer y a leer y a leer y a leer las profecías y a leer las promesas y a leer todo esto. Y cuando llega la palabra hecha carne, cuando llega la promesa por la que ellos habían estado orando, a causa de su propio orgullo y a causa de lo que ellos habían levantado sobre la promesa de Dios, no pudieron reconocer que su respuesta había llegado. Entonces muchas veces yo veo esto mucho y yo quiero que me escuches bien sin ofenderte. Yo veo esto mucho con ciertas personas, las mujeres y los hombres, pero lo veo mucho en las mujeres. No, estoy esperando a mi esposo
Y mi esposo tiene que ser así, y así, 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 así. Y tiene que ser Brad Pitt, pero tiene que orar como el profeta Tommy Arayomi, y tiene que tener los cuadritos de y tiene que poder ir al desafío de box, y también tiene que estar en las oraciones de las 5 de la mañana, y tiene que orar de 5 de la mañana a 5 p.m. Y entonces cuando tú te levantas en eso y te levantas en esa expectativa, lo que tú declaras, ¿cierto? Porque muchas veces tú vas a recibir una promesa del Señor. ¿Qué recibieron ellos? Una promesa del Señor que el Mesías venía. Pero cuando pasa un tiempo, ellos empiezan a llenar los vacíos de la promesa con sus propios pensamientos. Entonces decía, bueno, viene un Mesías, viene uno como Moisés, viene uno que va a salvar al pueblo, va a libertar al pueblo, viene uno que va a nacer de una virgen y va a nacer desde Belén, ¿sí? Y viene uno que también va a sufrir, pero también va a reinar y va a ser Dios con nosotros y entre nosotros. Listo, tremendo, tienen la visión, es Jesús. Pero pasa un tiempo y ellos dicen, ah, ok, pero entonces debe ser que va a ser un rey, va a tener mucho dinero como Salomón y va a ser un guerrero. Y entonces este guerrero nos va a liberar de Roma. Eso lo dijo el Señor, no. Y por su propia expectativa que crearon sobre algo que no dijo el Señor, cuando llega el cumplimiento de la promesa, ellos no lo reconocen y se ofenden. No porque la promesa no se haya cumplido, sino porque por tu propia mente te ofendiste. Entonces muchas están esperando un Brad Pitt por allá y te llegó la respuesta al lado tuyo y no la supiste reconocer. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué pasó? La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Los ojos son demasiado importantes. Entonces ya hablamos de la visión espiritual, que hasta donde tú veas vas a poder heredar, pero también hasta donde tú veas vas a poder adorar. ¿Ok? Escúchame bien, hasta donde tú veas vas a poder adorar. El momento que tú ya no quieres adorar, el momento que tú ya no le pones la intencionalidad a la oración, el momento en el que tú ya no quieres ayunar, no es porque algo pasó, es porque tú dejaste de ver algo. ¿Sí? Tú dejaste de ver algo, tú te saciaste con algo más. ¿Sí? Y paraste de ver correctamente lo que Dios tenía y aquello que estabas viendo. Hay algo que ven los ángeles, hay algo que ven los cuatro seres vivientes, hay algo que se ve en el cielo que causa una adoración 24/7. ¿Qué dice Isaías 6? Estoy fluyendo nomás. Isaías 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. ¿Qué? Ay, ay, ay. Vi yo al Señor. Al nivel que tú puedas ver, puedes adorar. Al nivel que tú puedas ver, puedes adorar. ¿Ok? ¿Por qué hay ciertas personas que pueden adorar 6 horas, 8 horas, 24 horas, 48 horas sin parar? Porque hay personas que no pueden pasar 15 minutos en oración y hay otros que pueden orar por 7 horas porque están viendo algo. Hay algo que tú ves que te causa dentro de ti una adoración más grande. Y cuando tú ves la plenitud del cielo, entonces ahí es cuando sale adoración de ti 24/7. Pero a medida que nos vamos acercando allá, cada día nos acercamos a ver más y más y más de él. Dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, ta, 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 ta. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Quién decía? Decían los seres vivientes, los serafines, se decían el uno al otro, Santo. O sea, decían, ¿qué otra explicación hay para lo que estamos viendo? Esto es, o sea, es santo. Es santo. O sea, el santo no es porque tú lo aprendiste, el santo es porque es la única respuesta que sale de ti. ¿Sí? Cuando tú ves, lo ves correctamente. Y al nivel de que tú puedes ver, puedes adorar. Cuando él vio correctamente, entonces dijo, ay de mí que soy muerto, porque soy un hombre inmundo de labios. O sea, a veces nosotros tratamos de decirle, no, tan,
arrepiéntase de esto, arrepiéntase de lo otro, pero la verdad, si tú piensas cómo tú llegaste al arrepentimiento, fue por la bondad de Dios que te hizo ver. Cuando yo cambié, no fue porque alguien me dijo, es que se tiene que arrepentir y arrepiéntase, arrepiéntase, arrepiéntase. Cuando yo vi algo que yo dije, no, hay algo ahí que entonces causa en mí, yo estoy re mal, yo estoy súper mal, yo ya no quiero pecar, yo ya no quiero esto porque estoy viendo algo mayor. Y el momento que el enemigo te cierra los ojos es el momento que tú perdiste tu batalla espiritual, porque la gran batalla espiritual es por tu vida y por tu propósito. Es primeramente por tu alma y segundo por tu propósito, porque el momento que tú eres salvo, el momento que tú le das tu vida a Jesús, empieza una batalla por tu propósito y eres tú el que puede, si le crees a Dios, puedes ganar esa batalla, pero tienes que batallar. Batallar la buena batalla de la fe. ¿Cómo? Viendo. Yo me tengo que mantener viéndolo. Porque si no, yo pierdo mis ojos y hemos visto tantas historias en la Biblia. Todo tiene que ver con los ojos. Cuando Pedro empieza a caminar en las aguas, él ve a Jesús y está caminando. Y él ve la tormenta y se cae. Y la gran batalla es hacia dónde estás viendo. Y si tú cuidas eso, puedes llegar al propósito que Dios tiene para ti. Pero el momento que yo quito mis ojos de ahí, quito mis ojos y empiezo a ver el dinero, quito mis ojos y empiezo a ver las mujeres, quito mis ojos y empiezo a ver esto, empiezo a ver lo otro, entonces ahí cae mi propósito, mi propio propósito. Lo que Dios tenía para mí, ahí cae. ¿Por qué? Porque me distraje y mis ojos los perdí. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que le quitaron a Sansón? Respóndame allí. ¿Qué le quitaron a Sansón? Muy bien, Jake. A Sansón le quitaron el pelo, ¿sí? Cuando le quitan el pelo, él no se lo llevan y lo matan. Él le quitan los ojos, le arrancan los ojos para que él nunca más pueda ver. Y su pelo volvió a crecer, pero él murió con los filisteos porque le quitaron los ojos. ¿Qué es lo que le quitaron a Sedequías cuando lo va a llevar Babilonia en cautiverio, el último rey de Israel, antes del cautiverio? Le dicen, tú no vas a poder ver la tierra, a tus hijos los vamos a matar y a ti te vamos a quitar los ojos. Babilonia quiere quitarte los ojos. Los filisteos quieren quitarte los ojos. El enemigo quiere quitarte los ojos. Porque yo no sé si tú has sentido cuando tú entras al Señor que como que se te abrieron los ojos. Yo era ciego y ahora veo. Como que tú empiezas a ver todo y uno dice, pero es que yo estaba, o sea, qué es lo que me pasaba? ¿Qué es lo que me pasaba? O sea, yo no entiendo cómo yo estaba así. Yo no entiendo qué estaba haciendo yo. Porque se te abrieron los ojos, pero es tu trabajo mantener tus ojos abiertos. ¿Cómo los mantengo abiertos? Y es tremendo, mira, el efecto más profundo, ya digamos, de la diabetes, es que te vuelves ciego, ya cuando está el efecto más fuerte hacia la diabetes, que ya tu cuerpo no lo maneja, no lo maneja, no lo maneja, te vuelves ciego. ¿Por qué? Cuando tu cuerpo no sabe manejar el azúcar, pierdes la visión. Cuando tú espiritualmente estás tan lleno de otras cosas, estás tan lleno de los dulces de este mundo, de esos shocks de dopamina que te da TikTok, que te da Instagram, que te da la pornografía, que te da el coqueteo, que te da la fornicación, que te da esto, lo otro, tú empiezas a perder visión. ¿Sí? Hubo un momento que yo tuve esta revelación tan clara que yo paré de ver películas. Y no por legalismo, no por nada. Yo paré de ver cosas de acción, por ejemplo, de sangre. Yo paré de verlas. Porque yo quería ver en el espíritu más profundo. Yo quería que mis ojos espirituales se abrieran y se me empezaron a abrir. Yo empecé a ver cosas de naciones y empecé a ver y te empecé a tener un poco de cosas así locas y empecé a ver ángeles, cosas que yo nunca les he contado a ustedes, pero, pero y empecé a tener cosas locas, visiones locas. Yo empecé a ir al cielo, es que yo no les puedo contar estas cosas, pero cosas locas. Y entonces,
Cuando se me abrieron los ojos, yo me acuerdo, yo no había, mis hermanos y yo no habíamos ido a cine por ahí en 2 años, no por legalismo, no les digo, no es porque nos vayamos a quedar en el rapto si el Señor viene y estamos en el cine, ¿ok? Eh, me acuerdo, mis primos nos invitaron a una película y fuimos a la película, bueno, pues por ellos, como para pasar tiempo juntos. Y, y empezamos a ver la película y, y de forma muy interesante, era una película de superhéroes y salió Satanás en la película. Empezaron a hacer un ritual satánico, un pentagrama, invocan a Satanás, sale Satanás, y yo no lo podía creer, y yo empecé a cerrar mis ojos, y yo empecé a hablar en lengua, y yo dije, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que el enemigo me está queriendo meter? Yo cuidando mis ojos por todo este tiempo, cuidándome, y me traen una película, y viene Satanás mismo. La película se llamaba Black Adam. Eh, entonces, eh, no, o sea, una cosa loca. Eso, para no verla. Entonces, cuando uno se cuida, ¿sí? Tú tienes que cuidar tu visión. Y cuando el Señor te entrega algo, porque Él te entrega ojos nuevos, te entrega un corazón nuevo, te entrega algo nuevo, tú tienes, y es tu trabajo cuidarlo. Es mi trabajo. Si yo quiero entrar más, si yo quiero ver más en el Espíritu, yo tengo que entender que no todo lo que me es lícito me conviene. ¿Sí? ¿Ver Black Adam es pecado? No. ¿Ver Black Adam me va a quitar la salvación? No. Pero me va a afectar mis ojos. ¿Ok? Si la lámpara del cuerpo es el ojo, ¿qué debemos hacer? Tan, ¿qué viene por medio de los ojos? La fe y el miedo. Son los dos espíritus opuestos. Yo sé que les estoy soltando, espero que estén tomando notas porque el Señor está hablando. O sea, porque la mitad de lo que estoy diciendo no lo tenía en esto. ¿Ok? ¿Qué es lo opuesto? Los dos espíritus opuestos son la fe y el miedo. ¿Ok? Cuando tú ves para heredar, mucha de la fe que vas a recibir es por medio de la visión, que somos seres visuales. Por eso yo les dije a los chicos cuando fuimos a evangelizar, chicos, vean este video antes de ir, esto me creó fe en mí. Y luego los chicos que fueron conmigo, ellos me vieron orar, vieron que la sanidad pasó y luego ellos oran y sanan. ¿Por qué? Porque ellos ven y ven que es posible y hasta donde tú ves, heredas. Entonces es importante. Yo cuando quería crecer en sanidad, yo me dediqué a ver a los generales de Dios ministrar. Yo veía un Oral Roberts en blanco y negro, todo eso está en YouTube. Y yo los veía ministrar y yo veía cómo oraban por este enfermo y era sano. Oraban por este sordo, era sano. Me pareció tremendo una vez que lo estábamos viendo. El Señor era muy sobrenatural con nosotros. Estábamos viendo eso y llegó una señora, porque estábamos en un hotel, y llegó una señora a limpiar el cuarto. Sí, no me quiero alargar mucho. Llegó una señora a limpiar el cuarto y la señora tenía dos hearing aids, ¿cómo se dice? Los que ayudan a oír, las cosas, los aparatos de oír. Bueno, esos aparatos que se ponen para... no, pues no audífonos, o sea, para ayudar a oír que las personas se van volviendo como sordas y se ponen esos aparatos para poder oír mejor, que les amplifica el sonido. Entonces nosotros estábamos viendo una sanidad de A.A. Allen, un general de, me acuerdo, lo estábamos viendo en el televisor, y él estaba sanando a una persona sorda. Y él le metía el dedo así, ¡pac! Y entonces oraba por ella, y entonces luego salía y le hacía así, y entonces empezaba a declarar Jesús, y Jesús desde atrás, y Jesús, y la persona repetía Jesús, Jesús, Jesús. Y ya cuando entonces uno sale con esa fe, y esta señora llega, ¡tum!, con esos aparatos. Y yo le dije, no, usted tiene que dejarme orar. Usted tiene que dejarme orar. Yo acabo de ver esto. Ya te los paso. Usted tiene que dejarme orar. Te lo voy a escribir acá. Alan. Usted tiene que dejarme orar. Y entonces llegó y entonces yo le dije, quítese los audífonos. Y yo, ¡pac! Le hice lo mismo. Hice lo mismo que Alan. Yo la acabo de ver. ¡Tac! En el nombre de Jesús, todo espíritu de sordera sale de ella ahora. Y tú, y yo siento como un...
aquí, yo lo siento acá. Y entonces yo le digo así, yo le hago así, pa, así, lo mismo que yo vi, ¿qué escuchas? Y ella, ay, no, siento calor, pero con un calor que la estaba quemando aquí, siento calor, siento calor, siento. Y yo le digo, bueno, me voy a hacer atrás suyo, porque es lo que acabo de ver, me voy a hacer atrás suyo, y voy a declarar, y usted me va a decir que escucha. Y yo, lo mismo, Jesús, 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 Jesús. Yo, yo la acabo yo la acabo de ver y yo tremendo, porque claro, yo acabo de recibir impartición de fe. ¿Sí? Y entonces esta señora luego vuelve y ella dice, no se explica. ¿Cómo los doctores no se explican? Porque me ha subido el escuchar, eso no pasa. Que ahora ella la única manera que podía ver televisión era con el volumen del televisor a 100 y ella llegó y lo ponía a 20 y escuchaba. Y que los doctores tuvieron que bajarle a los audífonos porque ya le dolían los oídos porque se escuchaba todo muy duro. Pero yo recibí impartición de fe cuando estaba viendo eso. ¿Qué pasa? Cuando tú ves otras cosas, cuando tú constantemente ves noticias, ves otras cosas, recibes impartición por medio de tus ojos de miedo. Tú estás o recibiendo impartición de fe o recibiendo impartición de miedo. ¿Qué le dice? Versículo 16, no quiero ir muy largo, yo creo que va a tocar hacer dos enseñanzas de esto. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente a caballos y carro. Entonces el criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, no tengas ¿qué? Miedo, porque son los que están con nosotros más que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que ¿qué? Que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado. ¿Y qué? Y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová. Te riego que hieras con qué. Te ruego que hieras con qué. Con ceguera a esta gente. Y él los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis, y los guió a Samaria. O sea, el miedo entró por medio de los ojos. El momento que él pudo ver correctamente, no recibió miedo, recibió fe. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo recibir fe por medio de mis ojos? Yo tengo que cuidar lo que veo y yo tengo que mantener mis qué. Puestos los ojos en qué? En Jesús, autor y consumador de qué? De la fe. Si yo quiero recibir impartición de fe, tengo que mantener mis ojos en Jesús, porque Él es el autor y el que completa la fe. Pero si yo estoy viendo las situaciones, si yo estoy viendo constantemente las noticias, los gigantes que se levantan en la tierra, voy a ver incorrectamente, voy a recibir miedo y yo voy a volverme una persona ansiosa. ¿Por qué el Señor muchas veces solo nos habla en los sueños? Porque es el único momento en que tu alma está calmada. Y tú muchas veces quieres que Dios te hable, pero estás ansioso por todo, por esto, por lo que está pasando. ¿Por qué? Porque estás viendo incorrectamente. Pon tus ojos en Jesús para que se calme tu alma. Y ahí vas a poder escuchar al Señor correctamente. ¿Ok? Última. Porque tú dices, yo soy rico. Le está hablando a la iglesia de la Odisea. Y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico. ¿Qué es oro refinado en fuego? La presencia de Dios. Compra de mí, no las riquezas naturales, esto, la presencia de Dios, yo. Vestiduras blancas, santidad, para vestirte, porque no es lo que está afuera, es lo que está dentro. Que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Y qué? Unge tus qué? Ojos con colirio para que veas. Para que veas.
lo que el enemigo siempre va a querer quitarte por medio de la indiferencia. Hay una traducción que me gusta mucho y dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete de tu indiferencia. Me pareció tremendo cuando yo lo leí por primera vez. Yo lloraba y lloraba y lloraba. Arrepiéntete de tu indiferencia. ¿Cuándo te vuelves indiferente? Cuando paras de ver. Cuando paras de ver. Y si tú paras de ver, ya no eres ni siquiera una persona independiente. Ya tienes que estar bajo un maestro. Cuando Sansón paró de ver, lo podían llevar aquí, llevar allá, se reían de él. Ya era el hazmerreír de los filisteos. Cuando él iba a ser el que los destruyera, él se volvió el hazmerreír de ellos. ¿Por qué? Porque perdió sus ojos y perdió su fuerza. Y para no recuperar su fuerza, perdió sus ojos. ¿Y por qué perdió sus ojos? Porque perdió su relación con el Espíritu Santo. Cuando tú quieres cuidar tu visión, ¿sí? ¿Qué es esto? Esto, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Qué es esto? Que yo veo las cosas correctamente, yo mantengo mis ojos en Jesús, yo me paro de quejar, yo paro de ver las cosas incorrectamente, yo paro de ver esto como malo, lo otro como malo. No, Dios ya me dejó, no, es que yo soy lo peor, es que esto, es que lo otro, soy un gusano, soy esto, es que no sirvo para nada. Cuando tú no ves las cosas correctamente, la situación, la vida, a Dios correctamente, entonces paras de vivir en luz. Y entonces te vuelves una persona amargada, te vuelves una persona rencorosa, te vuelves una persona fuera de tu propósito, te cansas. Cuando tú paras de ver, te cansas, te quemas. Les voy a dar una última historia. El año pasado nosotros estábamos en otra cosa, estábamos en un grupo, yo lideraba un grupo, un movimiento, y en este movimiento eh, nosotros estábamos en mucho fuego, todo lo que vimos en Awaken, solo que con mucha menos estructura, porque, em, porque sí, porque creció así, porque se nos creció muy rápido y eso pues entonces, así como creció rápido, pero no teníamos estructura, entonces los chicos venían de otras iglesias y era algo como muy diferente porque entonces la gente venía acá, pero volvía a su iglesia y era como, bueno, algo loco. El Señor nos dijo: velen para que no sean velados. Y todo el mundo en el liderazgo, todos empezaron a pelear entre sí, todos. Y yo empecé a tener unos pensamientos que empezaron a venir a mí. ¿Por qué haces esto? ¿Para qué haces esto? Podrías estar haciendo algo más. ¿Por qué haces esto? ¿Para qué haces esto? Y yo empecé a tener estos pensamientos y Cami tiene un sueño. Y Cami me ve bajando a un pantano y como sumergiéndome. Y estaba ella y estaba otra persona, que eran como mis dos personas que más me cubrían y me tenían que cubrir en el espíritu, en oración, era como mi escudero y Cami. Y yo seguía descendiendo y lo único que decía era: ¿por qué hago esto? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago esto? O sea, ¿para qué hago esto? ¿Para qué estoy haciendo todo esto? Y seguía descendiendo a un pantano y me estaba hundiendo. Y Cami decía a esta persona: ¿por qué no haces nada? ¿Por qué no haces nada? Tenemos que sacarlo, tenemos que sacarlo. Pero el momento que tú desciendes a ese lugar, yo ahí me fui un tiempo, me fui como 3 semanas de Pereira. Y fui y me encontré con Dios por allá en el Meta y bueno, hice otras cosas. Estuve en Bogotá un tiempo. Pero el momento que uno pierde la visión, uno pierde el propósito y se estanca. ¿Ok? Entonces, cuando tú paras de ver, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tú te quemas, es porque paraste de ver. Cuando tú paraste de ir al lugar secreto, es que tú paraste de ver lo que hay allá adentro. Cuando tú paraste de adorar, es porque paraste de ver. Cuando tú paraste de correr al nivel que corrías, es porque paraste de ver. Y tu oración debe ser: Señor, abre mis ojos de nuevo. Abre mis ojos para verte correctamente, para poder adorarte. Abre mis ojos para moverme en fe y no en ansiedad. Abre mis ojos para poder ver lo que tú estás haciendo. Abre mis ojos. Límpialos con colirio
para que yo pueda ver lo que tú ves, para que yo pueda ver en el Espíritu que hay más con nosotros que en contra de nosotros. Porque lo que tú ves baja a tu corazón y lo que baja a tu corazón sale de tu boca. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere el enemigo? Impartir miedo para que haya miedo en tu corazón y que de tu boca empieces a declarar desde el espíritu incorrecto y empieces a cerrar puertas. Se cierra tu propósito porque no viste correctamente. Pero cuando tú ves, hablas fe. Amén. Vamos a orar. 16. Bien, bien. ¿O no? Bien. Sí. A mí me dicen que yo me alargo mucho. No, bien. 16. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Por primero, hacernos claros, Señor, quiénes son nuestras conexiones divinas, Señor, y cómo cuidarlas, cómo honrar aquello que tú nos has entregado, Señor, y caminar en aquello que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, Señor, hoy oramos, Padre, ayúdanos a cuidar todo lo que tú nos das, todo lo que tú nos entregas, Señor. Ayúdanos a no, Padre, tomar las decisiones incorrectas porque estamos cansados. Ayúdanos, Señor, abre nuestros ojos. Yo quiero que tú pongas tus manos sobre tus ojos, Señor. Abre nuestros ojos para verte correctamente, para adorarte como te lo mereces, para poder, Señor, ver lo que tú estás haciendo, para poder ver correctamente y movernos también en fe. Queremos hacer tu voluntad, queremos escuchar tu voz, queremos verte, Señor, porque te amamos. Limpia nuestros ojos con colirio para verte, para que no haya indiferencia en nuestro corazón, sino que haya vida. Ayúdanos a ser excelentes en todo lo que hacemos y movernos en tu amor y tu poder. Te amamos con todo lo que somos, Señor. Te amamos con locura y queremos más de ti. En el nombre de Jesús, Señor. Hoy oramos y hoy declaramos que nuestro propósito, que Jehová cumplirá su propósito en nosotros. Y que ninguna guerra del enemigo podrá prosperar, ningún arma forjada contra nosotros podrá prosperar, ningún dardo del enemigo que son quitados por el escudo de la fe podrán prosperar en contra de nosotros, porque vemos a aquel como viendo al invisible, como dice Moisés, que prefirió sufrir con los hebreos que vivir la riqueza de Egipto porque vivía como viendo al invisible. Ayúdanos a ver al invisible. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén, chicos. Ahí estamos. Les di todo. Espero que hayan tomado notas. Mandan allí en el chat qué recibieron, con qué se quedaron. Y tenemos UTP el viernes, tenemos oración mañana, estamos leyendo Hechos a las 6 de la mañana. El Señor nos está hablando demasiado, nos estamos enamorando más y más de la palabra, más y más de la oración. Tenemos evangelismo el viernes, tenemos el evento del profeta. Necesito que me ayuden a orar y que sigamos orando, que eso sea algo sobrenatural, algo tremendo, que impacte la ciudad, que cambie la ciudad, que sea algo que mueva, estremezca esta ciudad para que se despierte y que hayan ojos abiertos en esta ciudad. Seguimos orando, seguimos moviéndonos, seguimos sirviendo. Las niñas tienen una integración también este domingo y Awaken el sábado. No se nos olvide que estamos ahí. Es nuestro momento de encuentro. Entonces, es tremendo. Y este sábado estará predicando con nosotros Santi Castellano. Amén. Entonces, ahí estamos. Nos vemos pronto. Los quiero mucho. Los amo mucho. Y nos vemos pronto. Chao, 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 chao.